Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias. Y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Sábado 24 de mayo, ya estamos acabando este mes en el que seguimos celebrando, por supuesto, a las madres. Buenos días a todas las personas que se conectan con nosotros por las 73 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Natalie, muy buenos días a ti y a los amables oyentes que nos escuchan a esta hora de la mañana tan madrugadora para todos. Quienes ya están con su cafecito a esta hora, vuelvo y repito, los invito para que no se pierdan la emisión del día de hoy, que se viene con varios temas coyunturales que sucedieron en la actividad legislativa esta semana. Así es, tenemos radicación de la nueva consulta popular, reforma laboral 1 y la mini reforma. También tenemos reforma a la salud, dos especiales que tenemos para esta emisión de sábado. Mi querido Alex, empecemos con temas relevantes y que además tienen bastante incidencia en todo nuestro territorio. Bueno, Natalie, entremos en materia. Se radicó una nueva consulta popular en cabeza del ministro del Interior, de Salud y de Trabajo. La iniciativa, que abre el debate a la discusión de las reformas planteadas por el gobierno nacional, busca tener el aval del Congreso para atender las necesidades más importantes en materia de salud y sobre todo de trabajo. Natalie, cuéntenos más detalles al respecto. Así es, Alex. Después de ser negada la consulta popular en la plenaria del Senado, el gobierno nacional radicó ante el Senado de la República una nueva consulta popular, pero esta vez con 16 preguntas. Esto fue lo que dijo el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Hemos acudido a la Secretaría del Senado de la República para radicar esta nueva solicitud de consulta popular para que el Senado en su plenaria se pronuncie, ojalá de manera clara, transparente e inequívoca sobre esta nueva solicitud. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien también asistió a la entrega del documento, explicó los temas que hacen parte de las 4 preguntas que fueron incluidas. Una nueva consulta que contempla las 12 preguntas iniciales y 4 más del salud. Y esa nueva consulta lo que quiere es volver otra vez a que el pueblo se pronuncie sobre los derechos laborales de la clase trabajadora. Los senadores también se pronunciaron ante esta nueva radicación. Escuchemos a la senadora Esmeralda Hernández del Pacto Histórico. Yo creo que aquí hay que trazar una ruta. Debemos trabajar en 2 frentes, ya que se revivió la reforma laboral, que finalmente es un triunfo de la ciudadanía sobre el Congreso de la República, porque ellos votaron en contra de lo que habían votado antes. Es decir, ellos habían hundido la reforma y se vieron obligados, gracias a la presión de la ciudadanía y de la clase trabajadora colombiana, a revivir una reforma. Creo que debemos concentrarnos en tramitar esa reforma laboral e intentar que salga un texto decente, un texto que realmente resuelva de fondo los problemas, el trabajo en Colombia, y que reivindique los derechos que le fueron quitados de manera paulatina y desde hace muchos años a los trabajadores y trabajadoras. Si definitivamente eso no se logra, yo creo que es necesario y es procedente que este Congreso, que este Senado tramite de nuevo la nueva consulta popular, incluyendo las 4 preguntas que tendrán que someterse a un análisis particular. El senador Ciro Ramírez del Centro Democrático también expuso de manera clara y contundente su posición. Jurídica y constitucionalmente, Petro está equivocado. No se puede radicar el mismo proyecto y han radicado las mismas preguntas del proyecto de reforma laboral el día 19 de mayo. Eso está prohibido. Y segundo, no hay unidad de materia. Están radicando preguntas sobre una reforma laboral y preguntas sobre una reforma a la salud. Además, quedó muy claro que con esta segunda radicación de una solicitud de consulta está demostrando Petro y su gobierno que le importa un carajo el país, los colombianos y los más pobres, sino que solamente le importa hacer campaña. Después de radicar nuevamente este mecanismo legítimo, el Senado deberá aprobar o negar la viabilidad de la nueva consulta popular. Natalie Sánchez Gual, Voces del Senado.
Natalie, muchas gracias porque este tema yo creo que va a ser uno de los más polémicos en las próximas semanas, no solo en el legislativo sino también a nivel nacional. Pero ¿qué le parece si ahora vamos con otro tema que justamente revivió la semana pasada y fue el tema de la reforma laboral? Así es, Alex, avanza la reforma laboral. Varios congresistas han estado trabajando detrás de esta iniciativa y aspiran a entregar la ponencia positiva el próximo martes. Escuchemos a nuestro compañero Rodrigo Meléndez, quien tiene toda la información. Compañeros, muy buenos días. Iniciado el debate y la discusión de la reforma laboral en la Comisión Cuarta del Senado, después de que la apelación fuera aprobada en plenaria y el presidente del Senado, Efraín Cepeda Saravia, decidiera que la Comisión Cuarta hiciera el estudio, esta célula comenzó muy juiciosa su tarea. Uno de los ponentes, el senador Juan Felipe Lemos, del partido de la U, les pidió a los ministros y a los congresistas bajarle el tono a la discusión para que se pueda tramitar con tranquilidad. Pero sí queremos que quede absolutamente claro que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y llevamos 6 días. Todos los que están aquí sentados, haciendo un ejercicio de análisis riguroso para que pueda salir una buena ponencia. Yo que les solicito a ustedes que apaguen y le bajen a la temperatura de la presión en la calle, para que nos permitan a nosotros hacer un ejercicio sin distracciones, sin presiones, sin ataques y sin señalamiento. Ayúdenos en eso, porque los más beneficiados de un buen ejercicio aquí van a ser los colombianos que todos estamos aquí defendiendo y representando. La senadora Aida Abella de la UP señaló que ella y otros senadores afines al gobierno están interesados en que los trabajadores recuperen los derechos que se perdieron en gobiernos anteriores. Yo creo que aquí vamos a tener que hacer un esfuerzo y claro que lo tenemos que hacer. A mí me encontrarán defendiendo a los trabajadores, defendiendo lo que nos quitaron, defendiendo la estabilidad laboral, ¿por qué no? También defendiendo a los campesinos de este país, que hay grandes terratenientes que además minimizan su producción para pasar como empresas medias o pymes. No, eso lo vamos a tener que ver aquí y estamos dispuestos a dar el debate, pues yo sí creo que hay cosas necesariamente que discutir, que analizar y que sacar adelante. Finalmente, la presidenta de la Comisión Cuarta, Angélica Lozano, entregó un balance de lo que se ha trabajado hasta el momento en la Comisión Cuarta y lo que queda. Hoy tuvimos una sesión intensa de 10 a 4 con el mecanismo tripartita, es decir, los mismos que negocian el salario mínimo. Gobierno, centrales obreras y 5 gremios. Fue una discusión larga, intensa, con mucho detalle en unos temas, con graves ausencias de otros protagonistas de la discusión. Sigue muy buen ánimo en todos los miembros de la comisión, en los 15 integrantes, se notan también diferencias, donde hay tensiones, donde están los énfasis que se reflejarán en la ponencia. Un proyecto se discute con un texto que se llama ponencia. Mundo ideal, una sola ponencia, es decir, que nos unamos en una, que sea positiva y en los puntos donde no hay acuerdo, pues será discusión con votación. El compromiso de la Comisión Cuarta es que el próximo viernes 30 de mayo tendrán lista la ponencia que se presentará el día martes a más tardar para que luego la plenaria del Senado le dé el cuarto y último debate a este controvertido y esencial proyecto de ley. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Seguimos con más información aquí en Voces del Senado y la siguiente noticia también tiene que ver con una reforma laboral, pero que se está tramitando al interior de la Comisión Séptima. Para hacer una claridad a los oyentes, el proyecto que se está debatiendo en la Comisión Cuarta es de iniciativa del Gobierno Nacional. No obstante, también se está tramitando una reforma laboral, pero por iniciativa de los liberales. Esta se está discutiendo al interior de la Comisión Séptima y Paola Saldaña nos tiene más detalles. Esta semana, la Comisión Séptima de Senado fue escenario de un intenso debate jurídico en torno al trámite de la denominada mini reforma laboral, una propuesta presentada por el Partido Liberal para dignificar el trabajo. El proyecto fue incluido como primer punto del orden del día al contar con mensaje de urgencia e insistencia por parte del Gobierno Nacional, pese a no contar aún con la resolución que autorice las sesiones conjuntas con la Comisión Séptima de Cámara de Representantes
limitantes, como lo explicó la senadora Nadia Ablel, presidenta de la Comisión Séptima. Nuevamente, desde la mesa directiva queremos dejar constancia de que no tenemos resoluciones por parte de la mesa directiva de Senado ni tampoco de la mesa directiva de Cámara para hacer la convocatoria de sesiones conjuntas. Sin embargo, como existe un mensaje de urgencia e insistencia ha llegado a esta comisión, el proyecto está en el primer punto del orden del día. Pese a esta aclaración, el senador Wilson Arias del Pacto Histórico presentó una proposición de aplazamiento del debate, advirtiendo los posibles vicios jurídicos de avanzar sin la resolución formal que autorice la sesión conjunta. Si empezamos, lo que podría estar ocurriendo es que hacemos nugatorio una facultad presidencial, porque te podríamos estar viciando esos mensajes de urgencia y la insistencia. Luego, sigamos viendo cuál es el orden de la responsabilidad. Si es verdad que nos preocupa tanto el mensaje de urgencia, pues sencillamente no lo aboquemos en el primer punto del orden del día e insistamos en la resolución, porque paradójicamente lo constitucional no es eso que se quiere hacer. Yo invoco el debido proceso, señora presidenta. Permítame hacerlo, le estoy radicando la proposición escrita porque tuve la primera impresión de que podíamos acoger una preocupación de quien les habla, que no quiero parecer simpático a nadie. Quiero decir, cuidémonos como comisión y un acto de lealtad vengo a presentar este punto de vista, presidenta. Puede acogerse o no acogerse. Yo me veo forzado a presentarla por escrito y además a decirle a ustedes que hay una cosa que se llama debido proceso. Aquí están las cartas del presidente de la República, aquí hay una actuación que ha sido manifiesta y que ha sido notificada a esta comisión. Yo recomiendo a mis compañeros que nos aguantemos las ganas de cumplir la jornada sobre el proyecto de ley, aunque sea una semana, presidenta, y yo creo que no es mucho pedir. La proposición fue sometida a votación y negada por la mayoría de los integrantes de la comisión. Frente a esta decisión, senadores como Ana Paola Gudelo señalaron que el Congreso tiene el deber de avanzar en el trámite, dado que el mensaje de urgencia sigue vigente y no ha sido retirado por el Ejecutivo. Debemos dar la discusión donde se radicó la ponencia, porque esta ponencia no fue ni entre dos cámaras, ni entre dos o más ponentes, y por tanto, al venir ese mensaje tras la ponencia radicada y con urgencia, pues nos lleva jurídicamente a tener que discutirlo y ponerlo en el primer orden del día, que entiendo es la decisión que ustedes como mesa directiva han tomado precisamente con base en lo que el gobierno nacional ha exigido a través del mensaje de urgencia. Me gustaría que uno como Congreso pudiera tener más autonomía y se cumpliera la independencia, pero entendemos pues que ese es un mecanismo que existe, al que puede recurrir el gobierno nacional, que así lo pidió y que por tanto así debemos hacerlo para avanzar en este punto. La sesión cerró con la votación de varios impedimentos y está a la expectativa del procedimiento para continuar con el trámite del proyecto. Para Voces del Senado, informó Paola Saldaña. Bueno, Natalie, pero entonces, ¿qué le parece si pasamos a otro tema que también se está discutiendo al interior de la Comisión Séptima? Así es, Alex. En la Comisión Séptima del Senado de la República se hablaron de temas que están relacionados con la prestación del servicio por parte de algunas EPS. También se estuvo hablando acerca de la música de esta nueva era, que con sus mensajes impactan de manera fuerte y negativa a muchos niños y jóvenes. Estos temas fueron los principales en esta comisión. Escuchemos la nota que presenta Armando Alcira. En la discusión de los temas de salud que tuvo lugar esta semana en la Comisión Séptima, la senadora Norma Hurtado hizo un paréntesis para presentar una denuncia relacionada con los problemas de atención de algunas EPS del Valle del Cauca a pacientes con enfermedades de alta complejidad. Aquí están los detalles. Emma Vélez Toro da a conocer a esta comisión, al país, sus permanentes batallas frente a las EPS intervenidas. ¿Y por qué hoy es diferente de ayer, de hace un mes, de hace 20 días? Porque Emma Toro nos hace un llamado a la Comisión Séptima para informarnos que una entidad que se llama Discolmex hoy está colocando en riesgo la vida de los pacientes del norte del valle que tienen área y circunscripción hacia ese municipio, como son Alcalá, Ulloa, El Cairo, Argelia, Obando, Bolívar, Toro, Zarzal. ¿Y por qué? Porque los pacientes están en riesgo. Y están en riesgo porque los tratamientos oncológicos, trasplantados,
niños con enfermedades huérfanas, alto costo, pacientes con diálisis, pacientes vasculares con marcapasos, insulinodependientes, pacientes psiquiátricos, como usted lo puede ver. Allí pacientes con Parkinson no están recibiendo los medicamentos completos. Otra de las problemáticas que se abordó en la sesión de la Comisión Séptima de este miércoles 21 de mayo fue la de las letras de ritmos musicales asociadas a mensajes de alto contenido sexual y de narcotráfico que afectan a niños y jóvenes. La senadora Lorena Ríos fijó su posición al respecto. Yo vengo de frontera y pues me formé no solo con el jazz, sino con la billos y otro tipo de música que forma parte de la cultura y también del crecimiento, llamémoslo, de la sociedad. Sin embargo, la cultura, perdón decir en esos términos, narcotraqueta, ha generado un cambio en la inversión de los valores de nuestros niños y jóvenes. Muy distinto era ponerme una chaqueta negra o no sé, vestirme rockero, ponerme el cabello punk en la época en que para nuestros padres es un escándalo, a hoy decirle a una niña que entre más senos grandes tengas, así tenga 10, 9 años, o una chica que tenga relaciones sexuales sin problema, que cada cual, como dice ahí el libre desarrollo de la personalidad, pero hay una afectación directa en los derechos fundamentales, no se puede indicar que es lo mismo. Armando Arcila Monsalve, Voces del Senado. Seguimos acá en Voces del Senado hoy sábado 24 de mayo y Natalie, la plenaria del Senado eligió nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Así es, Alexander. En esta oportunidad se presentaron diferentes aspirantes entre hombres y mujeres y esta vez el elegido fue un hombre. Se trata del abogado Héctor Alfonso Carvajal Londoño, quien se ha desempeñado como asesor en el Ministerio de Justicia, fiscal delegado ante Tribunal de Bogotá, conjuez en el Consejo de Estado y gerente de la firma Carvajal Londoño Abogados. En su intervención, el ahora magistrado afirmó: acaban de elegir ustedes una persona independiente, una persona demócrata, una persona amante de la vida, una persona con la que ustedes podrán tener un diálogo cuando lo necesiten. Siempre estaré allí, no como sucede en muchas ocasiones, y lo he vivido en carne propia, que los mismos amigos cuando llegan a un cargo de estas corporaciones no le permiten a uno ni el saludo. Siempre tendrán una mano extendida para todos ustedes, independientemente de que no compartamos en algún momento un criterio o cualquier consideración de orden jurídico, pero siempre estaré atento para poner mucha atención y utilizar aquellas características de los jueces de las que hablaba Sócrates: escuchar con cortesía, resolver con sabiduría, analizar con prudencia y decidir con ninguna imparcialidad. Muchas gracias. Asimismo, el senador J.P. Hernández aprovechó la elección de magistrado para solicitar celeridad a la Corte para procesos relacionados a la violación de niños y abusos a menores. Este Congreso ha escuchado ese clamor de Colombia, pero la Corte Constitucional en varias ocasiones, a pesar de que el Congreso la haya aprobado, ha tumbado esa cadena perpetua, argumentando que viola principios de dignidad humana y resocialización. Pero si vamos a hablar de dignidad humana, tenemos que pensar en esos niños que hasta el día de hoy, último caso que conocimos hace unas semanas, 12 niños abusados en un jardín infantil en la ciudad de Bogotá. Si vamos a argumentar de dignidad humana, yo creo que la Corte Constitucional debe pensar también en esos menores. Están escuchando Voces del Senado. Y continuamos en Voces del Senado, hoy sábado 24 de mayo, ya casi finalizando nuestro programa. Pero tenemos un especial y es Colombia Pregunta, un espacio que vamos a tener desde hoy en adelante en nuestro programa. En Colombia Pregunta usted escuchará preguntas de todos los colombianos enfocadas hacia los senadores y por supuesto las voces de los senadores. Preguntarle a los congresistas sobre los proyectos de cultura, educación, empleo, avances, diversidad, gente, salud, deportes. Colombia Pregunta.
Senador, ¿puede decirme para usted cuáles son los puntos más importantes de la reforma a la justicia? Lady, en la vida real esto no es una reforma a la justicia total. Toca un pedazo de lo que sería el sistema jurídico colombiano, que se refiere a lo que llaman preacuerdos, allanamientos o aceptación de cargos y principio de oportunidad. ¿Qué es lo que se busca? Que hoy en día un proceso jurídico tarda entre 8 a 11 años en segunda instancia. Y aquí lo que se busca es que ese paso por el sistema judicial sea abreviado. En lugar de esperar 8 años a una sentencia, 9, 10 o 11, lo podamos hacer en 6 o 7 meses. Para eso se permite, por ejemplo, que el principio de oportunidad no sea solo establecido por el fiscal general o la fiscal, sino por fiscales delegados. Se reforma en gran parte un tema importante sobre si se permite la prueba anticipada o no. Aquí la permitimos, pero es un pedacito, porque la comisión que se creó para la reforma judicial estableció que en lugar de apostarle a una vaina inmensa, vamos a hacer una operación quirúrgica a problemas concretos, soluciones concretas. Natalie, y ahora es momento de darle turno a la nota musical. Nuestro compañero Marlon Yepes estuvo haciendo un informe frente a lo que es la música rajaleña. Pero sin más preámbulos, démosle paso a Marlon. Marlon, muy buenos días. Cordial saludo para toda la comunidad que nos escucha nuevamente a través de la Radio Nacional de Colombia. Hoy en la nota musical, versos, ritmo y picardía, el alma del rajaleña colombiano. El rajaleña es un género musical y poético tradicional del departamento del Huila, en el sur de Colombia. Se trata de una manifestación folclórica profundamente arraigada en la identidad campesina de la región, caracterizada por su ritmo festivo, su lirismo satírico y su capacidad para reflejar la cotidianidad de manera burlesca y espontánea. Este género musical nace como una forma de expresión oral y musical campesina, originada en las zonas rurales del Huila durante las fiestas patronales y celebraciones comunitarias. El rajaleña funciona como una herramienta de crónica social cantada. Los temas pueden ir desde chismes del pueblo, historias amorosas hasta burlas entre vecinos. A través del humor, el rajaleña permite expresar lo que muchos piensan pero no se atreven a decir abiertamente. Esta tradición fortalece el sentido de comunidad, al tiempo que mantiene vivas las habilidades de la improvisación, la rima y la musicalidad autóctona. Es importante mencionar que el rajaleña no es simplemente música o comedia, es memoria viva del pueblo huilense. Sus letras son documentos orales que capturan el espíritu, los problemas y las costumbres de una comunidad rural. Es una ventana a la sabiduría, la creatividad y la irreverencia del campesino. Con su mezcla de música, poesía y humor, mantiene viva la tradición oral en Colombia, demostrando que el folclore no solo se hereda, sino que también se improvisa y se canta, con picardía y sin censura. Marlon Yepes, Voces del Senado. Y de esta manera, amables oyentes, damos por finalizada la emisión del día de hoy, sábado 24 de mayo, no sin antes recordarles que nos vemos mañana a las 6 de la mañana en nuestro nuevo horario. Gracias por conectarse con nosotros aquí en Voces del Senado. Les recordamos que si usted quiere escuchar nuestra emisión del día de hoy, nos puede escuchar a través de YouTube. El presidente del Senado es Efraín Cepeda Saravia, jefe de la Oficina de Información y Prensa, Juan Francisco Balbuena. Nuestro equipo periodístico integrado por Luisa María Llano, Marlon Yepes, Paola Saldaña, Luis Fernando García, Rodrigo Meléndez, Armando Arcila, quien les habla Alexander Ariza, y en la coordinación Natalie Sánchez Gual. Bendiciones para todos y para todas.